Buenos días, hermanos, iglesias. Buenos días. Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Señor, obra hoy, Padre Santo, que seamos edificados y bendecidos y corregidos por medio de esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Hoy continuamos con el sermón número 14 de la serie de la fe. Hoy vamos a ver, por la fe Moisés fue escondido por sus padres, hermanos. Mire, hermanos, ahorita ya pasamos a la historia de Moisés, ya terminamos con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, incluyendo a José, y ya pasamos a Moisés. Pero no pasamos a la historia de Moisés. Hoy no vamos a ver realmente la historia de Moisés, no es la fe de Moisés, sino la fe de los padres de Moisés. El sermón de Moisés, la historia de Moisés lo vamos a dividir en varios sermones, como unos 3 o 4 creo. Entonces hoy vamos a ver en la fe de los padres de Moisés, hermano, la fe de los padres de Moisés. Hermanos, en esta cita, el autor de Hebreos está citando Éxodo 2, los primeros versículos, Éxodo 2, los primeros versículos. Y vemos el cruel y tiránico decreto del faraón en Egipto, cuando mandó a matar a todos los varones hebreos al nacer, a los niños que nacieran varones que eran israelitas al nacer. Estaba haciendo un asesinato, como fue en tiempos de Cristo con Herodes. Pero un levita, Amram, toma por mujer a Jocabed, que son los padres de Moisés, y son bendecidos con el nacimiento de su hijo Moisés. ¿No es cierto? Sus padres no temen ante la posibilidad de perderlo. Igual lo tienen. Y viendo que su hijo era hermoso, lo esconden desafiando el mandato del rey, hermanos. El cual era contrario, ese mandato, a la naturaleza, a la ley de Dios y a la promesa de Dios de multiplicar a su pueblo y a sus esperanzas de salvación. Iba totalmente contrario, contra el sentido común, contra el sentido natural, contra la ley natural, pero sobre todo contra la ley de Dios. Hermanos, mire, la fe los mueve a ellos a actuar con coraje, audacia y osadamente. Con coraje, audacia y osadamente. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo vamos a ver la fe de las parteras en Egipto, porque está en ese contexto. Lo que le pasa a los padres de Moisés con el nacimiento tiene que ver con ese contexto, pero lo quise dividir así. Vamos a ver primero la fe de las parteras en Egipto. En el segundo capítulo vamos a ver la fe de los padres de Moisés, que es el centro del sermón. Y en el tercer capítulo, la fe sobre el temor. La fe sobre el temor, más aplicado a nosotros. Entonces, hermanos, vamos al primer capítulo. La fe de las parteras en Egipto. Esto está en Éxodo 1. Si quiere abra Éxodo 1, voy a recorrer algunas citas allá. Mira, hermanos, ¿cuál es el contexto? ¿Qué estaba pasando? Después de morir José, ya había muerto, se levanta un rey que ya no protegía a los israelitas como en tiempos de José. Paralelamente, que José muere y se levanta otro rey, los israelitas empiezan a multiplicarse, lo cual es visto como una amenaza para el imperio egipcio, para el faraón. Por tanto, son sometidos a dura servidumbre por muchos años, llegando incluso a decretar la muerte de todo varón hebreo al nacer, que es la cita de la que estamos hablando. Hermanos, acá se resalta especialmente en este capítulo de Éxodo 1, la fe de las parteras. La fe de las parteras. Entonces, hermanos, vámonos a Éxodo 1. En el versículo 6 al 7, hermanos, Éxodo 1 del 6 al 7, los israelitas se empiezan a multiplicar en Egipto después de la muerte de José. Ya lo dije, pero la voy a leer. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Hermanos, ¿qué pasa después en los versos 8 al 11? Entonces se multiplican, empiezan a crecer, empiezan a engendrar muchos hijos.
porque eso es una bendición de Dios para su pueblo, los hijos. Los hijos son herencia de Jehová, dice la palabra. En el versículo 8 al 11 nos muestra que se levanta un rey que no conoce a José, y para evitar que los israelitas se fortalecieran más que los egipcios, los empiezan a oprimir. Yo esta cita la mencioné en el sermón pasado, pero voy a leerla. Éxodo 1 del 8 al 11 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, es decir, ya no los protegía, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Entonces, hermanos, se multiplican los israelitas. Hermanos, yo les decía hace 8 días que eso pasó en la Segunda Guerra Mundial con el régimen nazi, Hitler con los judíos, ¿no es cierto? Recuerden qué pasó en ese tiempo. Eso fue en el siglo pasado, hace unos 80, 70, entre 70 y 80 años. Los judíos están en Alemania, se empiezan a multiplicar, y eso se le vuelve un problema para ese régimen, ¿no es cierto? Es muy similar, la historia es muy parecida realmente, muy parecida. Se les complica, y usted ve discursos de Hitler diciendo cosas como las que decía el faraón: son muchos, se están multiplicando, se están apropiando de nuestras tierras, no los dejemos multiplicarse porque van a ser más fuertes que nosotros. Dicen cosas muy similares, hermanos. Eso también pasó con los cristianos en los primeros 4 siglos, con las 10 persecuciones. Los persiguieron mucho, los querían matar, pero en lugar que los cristianos disminuyeran, aumentaban los cristianos. Y eso también empezó a pasar al final de la Edad Media, sobre todo en tiempos cuando se levanta la Reforma Protestante, ¿no es cierto? Las historias se vuelven a repetir, hermanos. Son similares, en contextos diferentes, pero muy, muy similares, hermanos. Sigamos, Éxodo 1, versículo 12 al 14. ¿Qué pasaba? Que entre más los oprimían, como ya les dije, también con lo que pasó con estos ejemplos, más se multiplicaban. Entre más los perseguían, más se multiplicaban. Entre más querían matarlos, más se multiplicaban. Entre más los querían someter a yugo, más se multiplicaban. Leamos, versículos 12 al 14. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces, hermanos, eso pasó en los mismos ejemplos que puse ahorita, pero especialmente con los cristianos de los primeros 4 siglos. Entre más los perseguían, más se multiplicaban, ¿no es cierto? En tiempos de la Inquisición de la Edad Media se levanta la Reforma Protestante, pero especialmente hacia finales de la Edad Media, ¿no es cierto? Es el levantamiento de la Reforma, la luz después de las tinieblas, de ese periodo oscuro para la humanidad, en el cual no hubo gran progreso realmente, porque Roma retarda todo, al final de cuentas. Sigamos, hermanos, Éxodo 1, del 15 al 16. Entonces, ¿qué pasa? Como allá se empiezan a multiplicar, volvamos a Éxodo 1, se les multiplican los israelitas. Entonces el rey les manda a las parteras a matar a todo varón hebreo al nacer. Entonces, en los versículos anteriores los oprimen, los empiezan a perseguir, los empiezan a saturar. Entonces, como ve que se siguen multiplicando, dice: no pueden seguir naciendo personas de esa gente. Entonces mandemos a matar a todo varón hebreo. Y dice en los versículos 15 al 16: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Imagínense, ¿no? Mátenlos. Si sale varón, mátenlos.
mátelos. Pero ¿qué hacen las parteras? Ay, sí, hay que obedecer al César. ¿Qué hacen las parteras? Es un decreto, está en la Constitución y entonces por eso lo tengo que obedecer. Las parteras no hacen eso. Ellas desobedecen, y lo digo en mayúsculas porque eso fue lo que hicieron. Desobedecen la orden del rey. Porque nuestro Señor es el Cristo, no el César. Éxodo 1, 17 al 19. Pero las parteras, mire, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Hermanos, no solo desobedecen, seamos sinceros, no dicen toda la verdad, ¿no es cierto? Seamos sinceros, no dicen la verdad. Es más, mienten, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa acá. No, usted no tuerza la escritura porque eso fue lo que pasó allí. Hermano, ¿por qué? Porque había un principio superior. Había una ley injusta que usted y yo no debemos estar obligados a obedecer si eso atenta contra el Señor. Atenta directamente contra el mandamiento: no matarás. Atenta contra principios que lo vemos a lo largo de la Biblia, de proteger al indefenso o al inocente, y más si es del pueblo de Dios, hermanos. Y más si es del pueblo de Dios. Mire, hermanos, tan es así que Dios aprobó la conducta de las parteras. Las felicitó para que no quedara ninguna duda de falsas interpretaciones que dijeran: no, es que eso no tenía que de pronto ser así. No, Dios aprueba lo que hicieron ellas. Éxodo 1 del 20 al 21. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Porque las leyes de Dios están por encima de cualquier constitución humana, hermanos. Amén. Su ley está por encima de toda ley humana, de todo edicto real, de todo edicto de gobernante, de toda ley civil, hermanos. La ley de Dios está por encima. Amén. Si usted obedece al César desobedeciendo a Dios, eso es una obediencia servil y pecaminosa. Esa no sirve. Ay, es que hay que obedecer a las autoridades, pero está desobedeciendo a Dios. ¿Quién es su Señor? ¿El César o Cristo? Por eso mataron cristianos en los primeros 4 siglos. Por eso los mataban. Porque los ponían. ¿Quién es su Señor? ¿El emperador, el César o Cristo? Cristo es mi Señor. Y podían morir, o los mataron a muchos de ellos. Entonces, el faraón, como no pudo con las parteras, no pudo con los médicos, el faraón entonces decreta en todo Egipto, o sea, no pudo por las buenas con las parteras, entonces le toca emitir un decreto en todo Egipto de echar al río a todo varón hebreo que nazca. Entonces, si ven por ahí un niñito de recién nacido, que los tiren al río, hermanos. Ya la orden no era solo para las parteras, ya es para todo Egipto. Dice Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Le interesaban los varones, las mujeres seguramente para tenerlas para el servicio, bueno, ese tipo de cosas. Hermanos, ¿qué vemos acá? El faraón perseveró en su maldad, ¿no es cierto? Los tiranos perseveran en su maldad, usted los ve. Ellos perseveran en su maldad. Difícilmente un tirano se humilla ante el Señor y reconoce y deja de ser tirano. Usted lo ve en las dictaduras de hoy, en las tiranías, los que promueven injusticia. Mire, acaban de tumbar un tirano. Gloria a Dios, hermano, yo me alegro por eso. Ay, es que quieren el petróleo allá. Sí, y es que allá no se lo estaban chupando y no le quedaba nada al pueblo. Este por lo menos lo quiere para prosperar, ¿no es cierto? Pero nosotros nos dejamos meter los cuentos de la izquierda, porque esos son puros cuentos de la izquierda, ¿no es cierto? Nadie lo va a robar, allá van a llegar empresas, van a trabajarlo. Además es justo por la ley, hermanos, es justo por la ley que
de sus propios recursos un país promueva su restauración, hermanos. Esto es justo. No, que es que no sé qué. No, hermanos. Las cosas son como son, hermanos. Gloria a Dios. Que caigan los tiranos, hermanos. Yo sé que no van a caer todos. Hermanos, segundo capítulo. La fe de los padres de Moisés. Segundo capítulo, la fe de los padres de Moisés. Voy a volver a leer la cita. Base. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y no temieron el decreto del rey. Hablando de eso, qué pena, hago un paréntesis. Ay, la comunidad internacional, la ONU no hizo nada, hermano, en todo este tiempo. Y llegó un gobernante allá, y yo doy gloria a Dios por eso, hermano. En un año está tumbando ese régimen. Ay, la comunidad, la política, la diplomacia, hermano, la diplomacia muchas veces no sirve, hermano. Y así debemos también muchas veces aplicar las cosas en la iglesia. Hay veces la diplomacia no sirve. Debemos hablar más claramente las cosas, hermanos. Segundo capítulo, la fe de los padres de Moisés. Entonces, hermano, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hermanos, la fe de los padres de Moisés es elogiada, hermanos, por desobedecer el decreto del rey de Egipto de matar a todo varón hebreo al nacer y resguardar a su hijo. Miren, hermanos, estos 2 capítulos, el capítulo 1 de este sermón y el segundo capítulo que voy a hablar, básicamente lo resume Esteban en Hechos 7 del 18 al 21. Miremoslo, hermanos. En Hechos 7 del 18 al 21. Hechos 7 del 18 al 21. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Eso fue lo que vimos en el primer capítulo. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y este va a ser el segundo capítulo, y fue agradable a Dios. Lo vieron niño hermoso. Ya voy a explicar qué significa eso. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, hermanos, como a hijo suyo. Hermanos, entonces los padres de Moisés, primero hablemos de quiénes eran los padres de Moisés. Vámonos a Éxodo 6:20. Se llamaban Amram y Jocabed. Jocabed era la tía de Amram, o sea, Amram se casó con su tía. Amram se casó con su tía en aquel entonces. Eran familiares, de todos modos. Entonces, hermanos, Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Entonces, hermanos, enfoquémonos en la fe de ellos. Primeramente, los padres, y hablando un contexto de los padres, aquí estudiando el tema y mirando los comentarios bíblicos y el temas históricos acá de estos padres, porque realmente no es que haya mucha información de los padres en la Biblia, toca recurrir muchas veces a las tradiciones judías o a los comentarios judíos. A veces se dice que Jocabed, la madre de Moisés, pero eso no está en la Biblia, fue partera. Al parecer fue partera, pero insisto, eso no sale en la Biblia. De Amram no se menciona oficio civil, no se sabe qué hacía el papá de Moisés. No es sabido qué hacía el papá de Moisés. Lo que sí sabemos que eran levitas, eran de la tribu de Leví, ¿no es cierto? Miremoslo en Números 26:59 con el censo en Moab. Dice allí, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés, y a María su hermana. Entonces, era hija de Leví, eran levitas, y además tenía 2 hermanos Moisés, que era Aarón y María, ¿no es cierto? Eso también nos lo confirma en Primera de Crónicas 6:3. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María
Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entonces, los hijos de Amram, el padre de Moisés, Aarón, Moisés y María. Entonces, esa era la familia de Moisés, más o menos. Eso es lo mucho que sabemos de sus padres y en este caso de sus hermanos. Entonces, hermano, ahorita enfoquémonos en la fe de los padres de Moisés. Y la fe de los padres de Moisés solo está en el nacimiento de Moisés. No nos habla más la Biblia. Entonces, hermanos, como ya les dije, Faraón había decretado que todo niño varón fuera arrojado al río. Que todo niño varón fuera arrojado al río. Ya lo vimos. Ellos no obedecen, los padres de Moisés. Y acuérdense que hubo dos mandatos, ¿no? El primero, las parteras no hacen caso, entonces les toca emitir un edicto en todo Egipto. Y ya los padres de Moisés, nace Moisés y ya todavía estaba el decreto y ellos no obedecen a ese decreto, porque en teoría debían tirarlo al río, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen ellos? Al contrario, lo esconden a Moisés por 3 meses en la casa de su padre. Eso está en Hechos 7:20, más específico. Éxodo 2:2, el que vamos a leer ahorita, solo menciona a su madre, pero evidentemente estaban los dos, porque Hechos 7 nos habla de su padre, y de hecho fue escondido en la casa de su padre. Mire, leamos lo que dice John Hill. Los padres deben cuidar de sus hijos, y las personas pueden, por su seguridad, hermanos, ocultarse. Mire, escúcheme bien lo que yo le voy a decir. Quiero hacer un énfasis. Las personas pueden, por su seguridad, eso es un principio, la seguridad, el defenderme a mí mismo, ocultarse o ocultar a otros de la crueldad de los tiranos. Así es. Ay, es que yo no miento. Y va, ¿cómo se dice eso? Y entrega a un cristiano. Eso no nos dice la Biblia. Y lo vamos a ver en el tercer capítulo. Hay miles de ejemplos de la Biblia. Muchísimos. No es algo por ahí suelto. Esto se elogia como ejemplo de la fe de los padres de Moisés. Esto lo dice John Hill. Creyeron en la promesa que Dios liberaría al pueblo de Israel y tenían algún indicio que este niño sería el libertador. Además, no era un niño cualquiera. Dice que le vieron un niño hermoso. ¿Será que era solo porque era bonito? No, yo no creo que eso es lo que distingue. Y ninguno dice eso. Sí, puede que sea bonito. Todo niño recién nacido seguramente es bonito. Pero hermanos, tenía la gracia de Dios este niño. No solo seguramente hermoso de rostro como lo son los bebés, y seguramente Moisés lo era, tal vez sí, pero sobre todo con la gracia especial ante Dios. Ellos percibieron algo notable en él y por eso lo esconden 3 meses. Entonces dice la Biblia que nace hermoso y sus padres lo esconden 3 meses. Leamos la historia en Éxodo 2, del 1 al 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Para entender eso de hermoso, deberíamos también remitirnos al Nuevo Testamento en Hechos 7:20. Allá dice que era agradable a Dios. Entonces eso ya nos da mayor claridad, que no era algo meramente físico, hermanos. Ay, es que si hubiera sido feíto, entonces lo mato. No, hermanos. Entonces, claro, a los padres de Moisés el afecto natural los conmovía, obviamente. Hay un sentido natural de proteger a sus hijos. Y cada uno que sea todo hermoso a su hijo. Pero hermano, había algo más. Lo vieron agradable a Dios, lo vieron niño hermoso. La belleza del Señor posaba sobre Moisés, como presagio de haber nacido para grandes cosas, hermanos. Así como cuando él se acercaba a Dios ya grande y su rostro resplandecía al hablar con Dios. Hermanos, porque ese niño iba a realizar acciones brillantes para ser el libertador de Israel. Y tal vez ellos tenían algún indicio de que ese niño había nacido para grandes cosas. Y su nombre, hermanos, iba a brillar en los registros sagrados, hermano, como lo es. Sí que brilla en los registros sagrados Moisés. Hermanos, mire en Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe. Es tal vez con Abraham de los que más se habla, ¿no? Me toca dedicar 4 sermones, 3 o 4 sermones a hablar de Moisés. No lo puedo hacer en uno solo. Mire lo que dice Kistemaker.
lo más probable es que hayan visto en él, en la belleza de su hijo, una señal de la aprobación de Dios. Sin temor del rey y de sus hombres, deciden esconder a Moisés entre los juncos del río Nilo, hermanos. Entonces, hermanos, ellos lo esconden 3 meses. Y después de esos 3 meses, lo arrojan al río dentro de un carrizal o dentro de un, ¿cómo se llama eso? Una canastilla. En Éxodo 2, del 3 al 4, dice eso. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, o sea, ya pasan los 3 meses, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Entonces, hermanos, lo arrojan al río. Los padres están de acuerdo, consienten los dos todo lo que está pasando. Quiero leer algo que dice Matthew Henry. Dice: es una bendición que los compañeros de yugo se unan en el yugo de la fe, como herederos de la gracia de Dios. Y cuando lo hacen con una preocupación religiosa por el bien de sus hijos, para preservarlo no solo de quienes destruirán sus vidas, sino también de quienes corromperían sus mentes, hermanos. Los padres deben estar unidos para proteger no solo la vida física de sus hijos, sino sus almas, hermanos, de cualquier cosa que los pueda corromper. Televisión, lecturas profanas, cualquier amistades, colegios, todas estas cosas deben protegerlos de eso. Deben unirse en esto para proteger a sus hijos. No solo protegerles la vida, porque hay padres que se preocupan más por la salud, y no es que no haya que preocuparse por la salud. Claro que sí, eso es natural, es un sentido natural, pero eso lo hacen los paganos. Los cristianos siempre nos preocupamos por el alma. Entonces, hermanos, mire, el niño ya está allá, lo arrojan al río dentro de un carrizal, los dos padres están de acuerdo en eso. No era una decisión fácil, soltarlo, no sabía qué iba a pasar, pero la providencia de Dios siempre opera. Éxodo 2, del 5 al 6. La hija de Faraón encuentra al niño en la orilla del río. Yo sé que todos ustedes conocen esta historia. Éxodo 2, del 5 al 6. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. 3 meses tenía el niño. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Y sabía que era un hebreo. Por sus rasgos, seguramente, reconoció que era un hebreo. Entonces, hermanos, Éxodo 2, del 7 al 9. ¿Qué vemos ahí? La hermana de Faraón manda llamar a una de sus nodrizas. Manda llamar a través de una de sus criadas a una nodriza hebrea para que lo críe, la cual termina siendo ¿quién? Su propia madre. Todos sabemos eso, ¿no? Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas. Es la hermana, la que manda y la llama, para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Oiga, ¿a ustedes no les recuerda esto cuando el Señor les dice en la parábola del buen samaritano, cuando le dice al mesonero: cuídamelo y yo te lo pagaré cuando vuelva? Bueno, entonces, hermanos, ese niño fue criado por su propia madre, hermanos. Entonces, hermanos, va y lo cría. Yo te lo pagaré cuando vuelva. Después de criarlo, de amamantarlo, de que eso pasaban como 3 años más o menos. Entonces, hermanos, después de criarlo, lo trae de nuevo a la hija de Faraón. ¿Y qué hace la hija de Faraón? Lo adopta y lo llama Moisés, le pone nombre de Moisés. Está en Éxodo 2:10. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Eso es lo que significa el nombre de Moisés, sacado de las aguas. Mira, hermanos, Dios protege, dice Kistemaker, a Moisés soberanamente
cuando la hija del faraón le dice a Jocabed, a la propia madre de Moisés, que amamante al niño y le paga por tal servicio. Cuando Moisés tiene ya suficiente edad para salir del hogar paternal, entra al palacio real del faraón. Dios honra así la fe de los padres de Moisés, ya que protege a Moisés haciéndole vivir, mire, escúcheme bien, en el palacio del faraón que había dado las órdenes de destruir a todos los niños de los hebreos. Ese faraón había mandado a matar a todo niño, y ese niño que debía ser muerto y echado al río como todos los otros, ahorita está viviendo en el palacio del faraón, hermanos. Eso es la providencia de Dios, hermanos, obrando allí y preservando la vida aún en medio de la boca del lobo, hermanos. Hermanos, los hijos son una herencia bendita de Dios, hermanos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ay, es que ya tengo muchos hijos y mis familias y no sé qué. Mire, usted no va a ser avergonzado ante esos enemigos. Amén. Así sean sus familiares. Yo sé que no son enemigos que lo quieran matar a usted ni nada de esas cosas, pero se terminan convirtiendo como enemigos, hermanos. Usted no va a ser avergonzado. Sigan. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Hermanos, ustedes padres, papá y mamá, Dios a ustedes los ha unido para tener una descendencia para Dios, hermanos. Como dice Malaquías 2:15, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Hermanos, ustedes no tienen hijos por tenerlos, hermanos. ¿Ustedes saben por qué tienen hijos? Para extender el reino de Dios, hermanos. Porque es que no pensamos así. Yo les decía hace 8 días, yo sé que los de la prosperidad utilizan frases como esas, pero realmente no tenemos esa visión del reino de Dios, hermanos. Somos egoístas, hermanos. Entre más hijos, más posibilidades de que el reino de Dios se extienda. Pero somos egoístas. Estamos pensando que ya, yo me voy a ir y ya. Usted puede durar muchos años acá. Cristo podría venir hoy, yo sé, pero podría no venir hoy. Podría venir en mucho tiempo. Y usted solo está pensando en el hoy. Estos piensan en el futuro, como viéndolo de lejos, como dice la fe. Entonces, hermanos, y bueno, no es solo tenerlos, ¿no? Deben educarlos en el temor y en la disciplina del Señor. Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, en la palabra de Dios, como les decía hace un momento, proteger sus vidas, pero sobre todo sus almas. No permitir que ellos sean contaminados. Ay, pero es que qué malo tiene, no les deje ver televisión profana. Eso les va a contaminar. Eso desafortunadamente, como ellos no han nacido de nuevo, les va a alimentar más fácilmente su alma que incluso la palabra de Dios en esa edad, hermanos. Ellos aprenden más fácilmente lo malo. Pero usted es necio, usted es necia y cree que eso es mentiras. Cuando tengan 15, 16 años, nos van a dar la razón si ustedes no hicieron lo correcto. Libros, tengan cuidado con los libros. Música, yo no sé, no me imagino música del mundo hoy entre cristianos, hermanos. El mundo, hermanos, la psicología les dice que hay que tolerarles el pecado, que pobrecitos, que no sé qué. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Los malos consejos que vienen de otros lados, el mal ejemplo. Miren, desafortunadamente sus familiares, aunque los queremos, pero que no son de Cristo, hermano, ustedes los dejan un tiempo a ellos, hermano, un momentico les envenenan, así no lo hagan de mala fe. Unos sí los hacen de mala fe, desafortunadamente, pero hay otros, aunque ni siquiera de mala fe, pero igual los pueden contaminar. Tengan cuidado, porque ustedes tienen una descendencia para Dios. Amén. Para Dios. Eso sí, satúrenlos también de la palabra de Dios. Satúrenlos.
Adoctrínelos. Aunque estos gobiernos y sociedad nos hablen que el adoctrinamiento, sí, el adoctrinamiento en la Biblia, adoctrínelos, me encanta decir esta palabra, porque es con la doctrina de Cristo. Amén. Y la repetirás a tus hijos y hablarás en ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los padres que no están preocupados por los devocionales de sus hijos, que los ven livianos, ay, no importa si hoy no lo hizo. Ustedes están obrando mal, están pecando delante del Señor. Están pecando, están haciendo muy mal. Y cuando crezcan, no se vayan a quejar. No se vayan a quejar. O sea, que falte lo que sea, pero que no falte la instrucción de la palabra diariamente. Podemos tener tiempo para otras cosas, ¿no? Pero para los hijos no, muchas veces. Ay, no tengo tiempo, a mí no me alcanza el tiempo. Y están en otras cosas y ni siquiera están preocupados por sus hijos. Sean fieles en esto, hermanos y hermanas. Proverbios 22:6. Y verán que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, vamos al tercer capítulo, vamos rápido, pero el tercero es un poquito más largo. Entonces, ya entendiendo todo el contexto, miremos el tercer capítulo, la fe sobre el temor, hermano, la fe sobre el temor. Porque eso fue lo que hicieron estas mujeres, las parteras en el primer capítulo y los padres de Moisés. La fe venció sobre el temor. No es fácil un decreto real de esa naturaleza. ¿No es cierto? No es fácil. Mire, esto lo dice Matthew Henry. La fe sobre el temor. Hablando otra vez de los padres para contextualizar y entrar más en materia en este capítulo. Su fe prevaleció sobre el temor. No temieron al decreto del rey, dice allí. No temieron al decreto del rey. Un edicto perverso y cruel, hermanos. Que todos los varones israelitas fueran destruidos al nacer. Para que el nombre de Israel fuera, mire, para que el nombre de Israel fuera exterminado de la faz de la tierra. Esa era la razón del decreto, porque Faraón quería exterminarlos. ¿No es cierto? Qué triste que eso se siga pasando hoy. Yo sé que los judíos deben ser cristianos, deben convertirse a Cristo, pero hermano, esto lo siguen diciendo hoy. Los árabes, los musulmanes dicen, hay que borrar a Israel del mapa, lo siguen diciendo. Por algo será, hermanos. Por eso yo no me voy a poner del otro lado, nunca. Nunca, porque por alguna razón pasan las cosas y siguen pasando. Roma siempre ha sido enemigo de los judíos. Siempre, siempre. Hermanos, consideraban que si ningún varón era preservado, la iglesia o el pueblo de Dios y la verdadera religión quedarían destruidos. Y que aunque en su actual estado de servidumbre y opresión se alabaría a los muertos, es decir, morir por la causa de Dios, hubiera sido una gloria, un mártir. Bueno, estos padres confiaban en que Dios igual los preservaría y preservaría a su pueblo. Hermanos, sus padres estaban decididos a arriesgar sus propias vidas para preservar a su hijo, a Moisés. Ellos sabían que el mandato del rey era malo, contrario a las leyes de Dios y a la naturaleza, y por tanto carecía de autoridad y obligación. No tiene ninguna autoridad, así esté en la Constitución, así lo haya firmado el 100% del Congreso, lo que usted quiera, hermanos. Si va contra la ley de Dios, no tiene carácter de autoridad para nosotros los cristianos. Así es. Y debemos estar dispuestos a obedecer al Señor, así cueste la vida y cueste en una cárcel, hermanos. La fe es un gran protector contra el temor servil y pecaminoso a los hombres, ya que antepone a Dios al alma. Es decir, pone primero esas cosas ante Dios y ante el alma, hermanos. Hermanos, miren, Dios antes que el César, Dios antes que el Estado, Dios antes que el magistrado civil. Dice Matthew Henry, es una gran misericordia estar libre de leyes y edictos malvados. Es misericordia. O sea, no las buscamos, no seamos tampoco, no hagamos cosas tampoco así, ¿no es cierto? Yo no las busco, es misericordia cuando Dios
permite que hayan leyes buenas y estemos libres de estos edictos y leyes malvadas. Pero cuando no estamos libres de esos edictos y leyes malvadas, debemos usar todos los medios para nuestra seguridad. Medios legales delante de Dios para hacer nuestra seguridad. No medios legales civiles, porque eso no los vamos a poder utilizar cuando pasan estas cosas. Medios legales de la ley de Dios. Hermanos, claro que debemos obedecer a las autoridades civiles. Por supuesto, aquí siempre lo hemos enseñado. Pero siempre y cuando no nos obliguen a hacer lo que vaya contra nuestra conciencia cristiana basada en la palabra de Dios. ¿No es cierto? No me pueden obligar a matar. ¿No es cierto? No me pueden obligar a abortar. No me pueden obligar a adorar ídolos. No me pueden obligar a eso. Hermanos, miren, los magistrados civiles deben defender mínimo, o por lo menos no atacar, así no lo promuevan, por lo menos no lo ataquen, la vida. La vida es un principio en la Biblia, ¿no? No matarás, está por toda la escritura. La propiedad, no robarás, eso es un principio en los 10 mandamientos. La familia, mire, la primera institución en el Génesis, ¿no es cierto? La libertad. La libertad civil por un lado, es decir, las tiranías por eso deben ser derrocadas, y nos lo muestra como estamos viendo hoy, pero también la libertad de conciencia, la libertad de culto, hermanos, está dentro de la libertad, hermanos. Entonces, mire, la vida, hay magistrados que promueven el aborto, usted no puede estar a favor de un magistrado que haga eso. Hay magistrados que van contra la propiedad, el socialismo, ¿no es cierto? Expropiaciones. Usted no debería estar a favor de esos magistrados. Hay magistrados que van contra la familia, ¿no es cierto? La ideología de género, eso atenta contra la familia. Usted no debería estar a favor de esos magistrados. Y hay magistrados que atentan contra la libertad. Por un lado civil, los tiranos, como este de Venezuela, que acabó de salir, pero también contra la libertad de conciencia oculto, ¿no es cierto? Como hizo Roma en tiempos de la Edad Media, ¿no? Sometió las conciencias de los hombres a una falsa fe. Miren lo que pasó en pandemia. No hubo libertad de conciencia y culto. Nos cerraron las iglesias, ¿no es cierto? A mí me encantaban todas estas citas en tiempos de pandemia. Ahorita le voy a recorrer varias, porque nos daba firmeza. Nuestro Señor es Cristo, no el César, hermano. Así es. Entonces, si estos magistrados buscan obligarnos a ir contra estas cosas, la vida, la propiedad, la familia, la libertad, o sea, yo no le pido necesariamente que sea cristiano, hermanos, y que promueva la vida, ojalá, pero por lo menos no me la ataque, ¿no es cierto? No promueva cosas que vayan contra esas cosas, contra estos principios, vida, propiedad, familia y libertad. Si buscan obligarnos a ir contra estas cosas por medio de edictos o leyes, podemos y debemos, escúcheme bien, desobedecerlos, hermanos. Podemos y debemos desobedecerlos, hermanos. Hermanos, miren lo que decía Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, un cristiano, ya murió, pero del siglo pasado, no hace mucho, todavía usted ve videos de él. Él decía tremendas frases, palabras, corta pero contundente. La obediencia ciega al gobierno no es cristianismo, es idolatría política, hermanos. La obediencia ciega al gobierno no es cristianismo, es idolatría política. Entonces miremos varios ejemplos en la Biblia, para que no crean que es que yo estoy hablando acá por hablar y porque no, hermanos, la Biblia nos lo muestra. Los primeros, bueno, las parteras ante el rey de Egipto, ya lo vimos. No temieron a la orden del rey de Egipto de matar a todo varón israelita que naciera. Ellos temieron a Dios, ¿no es cierto? Ya lo vimos. Voy a volver a leerlo para que en Éxodo 1, 16, 17, para ver, quiero enfatizar en algunas cosas. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces vivan. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces aquí, hermanos, había un asesinato, había un aborto, llámelo como quiera, y sobre todo el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, usted, un cristiano, hermano, yo no puedo ir contra esto, hermano. Usted me va a decir, ay, las guerras es otra cosa, hermanos. Las guerras es otra cosa, y la Biblia las aprueba cuando son justas, ¿no es cierto? Ay, es que los soldados,
nos lo dice claramente la Biblia. Son puestos, el magistrado lleva la espada. Entonces no me salga con argumentos de izquierda progresista, hermanos, que eso no tiene nada que ver. Aquí está hablando de un inocente, de un niño, de un indefenso, de una persona que no se puede proteger. Hermanos, entonces un médico cristiano no debería obedecer si promueven el aborto. Es obligatorio por ley abortar, así pierda su trabajo. Yo le digo una cosa, yo no le puedo dar otro consejo. No, trate de mantener, no. Si a usted va a perder su trabajo por matar a un niño, piérdalo. Una enfermera, lo mismo. Un político que promueva estas leyes carece de toda autoridad, hermanos. Una madre o un padre que haga esto, y si es cristiano, pues evidentemente no pueden hacer eso, no podemos hacer eso. La ley de Dios no nos lo permite, hermanos. Sigamos, ahí. Ellas sagazmente ocultan lo que habían hecho. Estos versículos no los leí ahorita. Éxodo 1, 18 al 19. Y el rey de Egipto, mentira, sí lo leímos. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y después dice que Dios aprobó esa conducta, hermanos. Vamos a otro ejemplo, hermano, en la Biblia, porque estamos la fe sobre el temor. Rahab ante el rey de Jericó. Rahab, la ramera, ante el rey de Jericó, perdón. Eso está en Josué 2, del 4 al 6, hermanos. No temió la orden del rey de Jericó contra los espías israelitas. ¿Cuál era la orden? Que los entregara, ¿no es cierto? Porque eran israelitas y el rey de Jericó les dijo. ¿Y ella qué hace? Los esconde en su casa, los oculta en su casa. Josué 2, del 4 al 6. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo a los espías, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí. Llega la autoridad en ese momento, pero no supe de dónde eran. Ella sí sabía de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. No dijo la verdad, ocultó la información, ¿no es cierto? Otro ejemplo, como el de las parteras, no dijo la verdad. Mira, hermanos, dar información de un cristiano en tiempos de persecución es traición y es cobardía. ¿Usted va a hacer lo que hizo Judas? Si usted hace eso, que es que hay que obedecer a la autoridad, es que yo no puedo mentir o ocultar información. Bueno, usted se está comportando como Judas, como un traidor. Nosotros no podemos hacer eso. Rahab, digámoslo como es, mintió, hermanos. Sí mintió, ocultó su información, no dijo la verdad, hermanos. Pero, hermano, lo dijo por un bien superior, lo hizo por un bien superior, por un principio superior, para proteger al pueblo de Dios. Y mire, tan es así, hermanos, que está exaltada en los héroes de la fe, hermano, esta mujer. Tan es así, no quedó ahí ya. Está exaltada en los héroes de la fe, hermanos. Hebreos 11:31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Es decir, les dio paz: entren a mi casa en paz. Y ella dice: mire, yo sé que ustedes son del pueblo de Dios, les dice allá en Josué. Yo sé que ustedes son israelitas. Acuérdense de mí cuando vengan y tomen después esta ciudad. Después veremos esa historia, hermanos. Veamos otra historia, porque la fe vence al temor. Nabot con Acab. Eso está en Primera de Reyes 21, del 2 al 3. No temió ante la presión del rey Acab, que quería apoderarse de su viña, ¿no es cierto? No temió y no hizo caso. Leámoslo, Primera de Reyes 21, del 2 al 3. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña. Mira, el rey, la autoridad civil, la autoridad absoluta en ese momento. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa.
y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió acá: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Mire, inclusive se la estaba pagando. No era ni siquiera que le estuviera diciendo se la voy a robar. Eso es lo que pasa en las expropiaciones legales, ¿no? Las expropiaciones no es que necesariamente que a usted le roben, ¿no? La expropiación es que lo obligan a vender, así usted no quiera. Miren, hermanos, Nabot estaba cuidando la heredad de sus padres, que después pasaría a sus hijos. Ese es el principio. Ya le voy a leer lo que dice John Hill. Miren lo que dice: las herencias familiares no debían ser enajenadas a otra familia o tribu, ni siquiera vendidas, a menos que se encontraran en extrema pobreza, pero ellos pudieran después recuperarlas en el año del jubileo. De resto no las debían perder. Entonces Nabot era un hombre en buena situación y no tenía necesidad de vender su viña. Él no estaba en pobreza. Si la vendía para que fuera parte de las posesiones del rey, nunca volvería a su familia. Él la había podido de todos modos, si quisiera, en una situación extrema, venderla a otra persona y en el año del jubileo recuperarla. Pero con los reyes no se podía hacer eso. Por respeto a la ley de Dios, como por el bien de su familia, no se desprendería de ella. Era un hombre concienzudo y uno de los que no se arrodillarían después ante Baal. Recuerde que se arrodillaron ante Baal muchos profetas. Después Jezabel, usted sabe que lo persigue, levanta falsos testimonios y le expropian, le quitan eso, lo matan y le quitan finalmente esa viña. Otro ejemplo, hermano. Entonces, hermanos, eso es lo que hacen gobiernos tiránicos, socialistas, comunistas, hacen este tipo de cosas. Los obligan. Hermanos, sigamos otro ejemplo. Los amigos de Daniel ante Nabucodonosor, la fe sobre el temor. La fe sobre el temor, como los padres de Moisés. Entonces, hermano, en Daniel 3 del 17 al 18, Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, no temieron al decreto de Nabucodonosor de adorar la estatua de oro que levantó en Babilonia, o si no, ser lanzados al horno de fuego ardiendo. Si no la adoraban, echados al horno de fuego. Ese era el decreto y el edicto. Daniel 3, 17 al 18 dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, hermanos, miren, ellos sabían que Dios los podía liberar, pero ellos también sabían que Dios podía, si quería, no meter su mano en ese momento y perder su vida. Y él decía, ellos dijeron: no nos importa, no nos importa, no nos importa, no voy a adorar esa estatua. Mira, hermano, demos gracias a Dios que usted no vive y yo no vivimos en tiempos de la Inquisición, donde era obligatorio adorar estas cosas. Era obligatorio ir a misa. De gracias a Dios por eso. Hermanos, mire, yo, gobierno que venga, que no me, seguramente vienen y hacen sus cosas y sus vainas, pero hermano, con tal de que no me obligue a mí, hasta ahí todo bien. Hermano, usted no está obligado a celebrar fiestas idolátricas como la Navidad, la Semana Santa o los días santos. Hermanos, no pueden ser obligatorias por el Estado, no son obligatorias, gracias a Dios todavía. Pero hermano, hay presiones por el Estado, por las empresas, en los colegios, ¿no es cierto? En las empresas, eso es una presión cada diciembre. En los colegios los niños, con Halloween, con otras cosas. Pero debemos hacer como Sadrach, Mesach y Abednego. Es menos difícil hacer esto, hacer lo que hoy deberíamos hacer, que no es tan difícil, que lo de ellos. No nos están mandando a matar por eso. No nos están mandando a un horno de fuego por eso. Por mucho se burlan, por mucho hay algunos. No es mucho realmente lo que nos pueda pasar. Sigamos otro ejemplo. Daniel ante el rey Darío, unos años después, en Daniel 6:10. Daniel no temió al edicto del rey de Media y de Persia, de no adorar a otro dios u hombre fuera del rey, por 30 días,
o ser echado al foso de los leones. Al contrario, hermanos, no solo no lo adoró, continuó adorando a Dios como lo solía hacer antes, dice la Biblia. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas en su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Hermano, estas cosas pasaban en la Edad Media. Era prohibido reunirse, era prohibido leer una Biblia, era prohibido adorar al Dios verdadero. En países musulmanes pasa esto, hermanos. En China. Hermanos, miren, tiempos de pandemia, si bien no es que nos hayan prohibido adorar a Dios, entre comillas, sí nos prohibieron reunirnos, ¿no? Y hermanos, y gloria a Dios por las iglesias, que nos reunimos como solíamos hacer antes, como dice acá, como solíamos hacer antes, por la gracia de Dios, hermano, porque en nuestra carne hubiéramos hecho lo que hicieron la mayoría de iglesias. Sigamos, hermanos. Mateo, otro ejemplo, sigamos. Los padres de Jesús ante Herodes. La fe sobre el temor. La fe sobre el temor. Está en Mateo 2, del 13 al 16. Del 14 al 16, perdón. Los padres de Jesús no temieron al decreto de Herodes, que por perseguir a Cristo, al Mesías, porque esa era la intención, mandó a matar a todo niño varón menor de 2 años. Un ángel en ese momento se le aparece en sueños a José y le advierte para que huyan a Egipto. Mateo 2, 14 al 16. Y él despertando, o sea José, el esposo de María, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el niño por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Huye. Hay veces toca huir. Hay veces no es sabio enfrentar, digamos, usted le toca huir, y eso le hicieron muchos cristianos, porque es que también hay que ser, hay veces sagaz, ¿no? Hay veces toca huir. Yo tampoco me voy a quedar ahí. Si yo puedo huir de una cárcel, lo hago. Hermanos, miren, Moisés fue perseguido desde su nacimiento, ¿no es cierto? Lo vimos. Lo vieron, o sea, el decreto fue perseguido y le afectaba a Moisés. Por eso su padre lo escondieron. Por eso tuvo que permanecer oculto, y como tal, hermanos, él es un tipo de Cristo que también fue perseguido desde su nacimiento, y aquí lo vemos. Miren, hay unas diferencias. Allá ellos huyeron de Egipto. Acá huyen a Egipto, ¿no es cierto? Es al revés. Allá huyeron de Egipto. Aquí huyen a Egipto. Hermanos, Apocalipsis 12:16 dice que la tierra ayuda a la mujer. Muchas veces la tierra ayuda. Muchas veces gobiernos no cristianos ayudan a la iglesia. Yo quiero ese tipo de gobiernos. Quiero cristianos, pero si no, por lo menos gobiernos que protejan a la iglesia. Y a ellos les tocó ir a Egipto. Allá no iban a ser perseguidos. Mira, les tocó ir de Jerusalén, de donde se supone que era la ciudad de Dios, y les tocó irse a un gobierno pagano, que allá no iban a tener problemas. Mira, hermanos, los padres de Jesús ante Herodes. Para huir, hermanos, hay que ocultar información, hay que engañar de alguna manera, ¿no es cierto? Cuando usted huye, tiene que hacer este tipo de cosas del perseguidor, ¿no es cierto? Ocultarse, disfrazarse, omitir o cambiar información. Toca hacerlo, hermanos. Toca hacerlo muchas veces. No es que usted, lo primero que haga ahorita, usted coja esto como principio para estar mintiendo por todo. No, estoy hablando de principios como esto, de situaciones extremas como esto. ¿No es cierto? Ay, es que por todo están diciendo mentiras. No. Estamos hablando de cosas como estas, hermano. Situaciones extremas. Salvar vidas, hermanos. Salvar al pueblo de Dios. Proteger al pueblo de Dios. Proteger la iglesia. Sigamos, hermanos. Pedro y Juan ante los líderes religiosos. En Hechos 4:18 al 20. Dice que no temieron a las amenazas. Nos muestra que no temieron ante las amenazas de los líderes religiosos, que les habían dicho que no hablaran más en el nombre de Cristo. No hablaran más del nombre de Cristo en Jerusalén.
Hechos 4, 18 al 20 dice: y llamándolos les intimaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad, miren, el principio, el temor, la fe sobre el temor, Dios sobre el César. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y si usted se ve el capítulo 5, nos muestra que ellos temieron a Dios y no a los hombres. Le voy a leer: cuando los trajeron, porque ellos no hacen caso, siguen predicando el evangelio en Jerusalén. Dice que estaban llenando a Jerusalén con la doctrina de Cristo. Y pasa un capítulo y dice que cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí no era un decreto civil propiamente, eran los líderes religiosos que se lo estaban impidiendo. Hermanos, pero hay un principio, hermanos. La libertad, hablamos ahorita, ¿no? Esta es la libertad de expresión. La libertad de culto no puede ser quitada por nadie a nosotros. Debemos morir por eso, hermanos. Y si toca ir a una cárcel porque nos dicen que no pueden predicar el evangelio, hermanos, ojalá nunca lleguemos a esos extremos en este país, hermanos. Ojalá nunca lleguemos a esos extremos. Porque, hermano, si llegan esos extremos, debemos desobedecer para seguir anunciando el evangelio de Cristo. En Reino Unido, hermanos, pasa esto. Qué lamentable, hermano, un país supuestamente protestante. Qué lamentable, hermanos. Cristianos no pueden predicar. Dejan a los musulmanes predicar en las plazas públicas, hacer sus fiestas, Alá. Pero cristianos que van y predican el evangelio en las plazas, los pueden meter a la cárcel. Qué lamentable, hermanos. Hermanos, usted y yo debemos tener una fe como la de los padres de Moisés para vencer el terror de los tiranos, hermanos. Primera de Juan 5, del 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mire, es por fe, pero el que cree verdaderamente vence estas cosas, estas oposiciones. Hermanos, los que tienen esta fe que vence al mundo no van a ser marcados por la bestia. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo cuando miro, se lo dije la otra vez, creo, hermano, cuando leo la historia de Hebreos 11, hermano, de verdad uno queda muy chiquito esa gente, hermano. Nosotros todavía en discusiones vanas, cosas de la tierra, hermanos. Así es. Qué triste, yo pensaba eso ahorita. Qué lamentable, hermanos. Qué lamentable. Qué lamentable. Ay, no. Hermanos, el sembrado en pedregales es vencido por el temor. Vencido por el temor, hermanos. Mateo 13, del 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así va a ser, hermanos. Así va a ser. Dios nos guarda. A mí Dios me guarda, hermano, porque yo lo predico hoy, hermano. Pero, hermano, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. El que no es fiel en lo poco, en lo mucho no lo va a hacer. Si las cosas del mundo usted lo tienen entre Cristo y la iglesia, entre Cristo y el anticristo, digámoslo así. Hermanos, no podemos buscar simplemente la mera paz y tranquilidad cobarde. Hermanos, el amor a Dios nos da esa fe para superar el temor. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor llega en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, no temamos a los hombres, confiemos en el Señor. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ay, es que se van a molestar, se van a ir de la iglesia, hermanos. Si no aplicamos estos principios para todo, hermano, no vamos a superar las cosas, hermano. Ay, me van a meter. Ay, mis hijos. No, hermano, el Señor primero. El Señor primero.
La gloria de Dios. Hermanos, la fe de los padres de Moisés nos debe motivar a obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre me pone acá una cosa para no decir las cosas como son, por ejemplo. Me pone lazo para no ir a hablar con un hermano claramente. Me pone lazo el temor al hombre. La fe de los padres de Moisés nos debe motivar a obedecer a Dios antes que a los hombres. A poner al Señor primero que todo, hermano, por encima de un edicto que contradiga también sus mandamientos. En un mundo, hermano y hermana, familias que tienen hijos, numerosas, miren, en un mundo que dice que tener muchos hijos es una irresponsabilidad, porque así se lo dicen, que ve normal asesinar a los bebés en el vientre, en una sociedad que promueve el yo, la autorrealización, el tener mascotas en lugar de hijos, en una cultura que promueve el egoísmo, porque eso es egoísmo, debemos recordar esta fe, hermanos. Los hijos son una herencia de Jehová. Amén. Fructificarse y poblar la tierra es mandato de Dios desde el Génesis, hermanos. Las leyes de los hombres, la cultura pueden decir cualquier cosa, hermanos. Pueden decir lo contrario a esto. Pero los cristianos confiamos en las promesas eternas de Dios, que incluyen descendencia, hermanos. Así es. Hermano, hermana, yo sé que a usted le pueden llegar dudas. Y digamos que no es que los culpe por eso, porque aún a mí me vienen dudas, hermano, de las familias. Pero, hermano, cuando vengan esas dudas a nuestro corazón, a su corazón, sobre el tener muchos hijos, recordemos que son una herencia de Dios, una descendencia para perpetuar el nombre de Cristo en la tierra, y que el Señor se va a encargar de eso, hermano. Amén. No temamos a las noticias porque nos dicen muchas cosas, a la incertidumbre mundial, ni a las opiniones de familiares o conocidos, ni a la de los sabios de este mundo, a los psicólogos, a los médicos, a los políticos, que dicen que no es posible sostenerlos, que la economía se está cayendo, que no sé qué. Sí, hermano, la economía no es que esté muy bien, pero el Señor, dice la Biblia, que no ha visto justo desamparado ni que en su descendencia mendiga el pan. Así es. Que no es posible sostenerlos, no es posible educarlos, que la vida está cada vez más cara, que el mundo está cada vez peor. Bueno, los tiempos de Moisés no eran muy buenos, hermanos. Era peor que en estos tiempos, de hecho. Y fue guardado en el río Nilo, hermanos. Y así era con estos pequeños y con nosotros, hermanos. Amén. Hermano, hermana, me encantan estas palabras de Jeremías a los cautivos en Babilonia. Nosotros estamos en una cautividad babilónica. La gran Babilonia va a caer. Y les digo estas tremendas palabras en Jeremías 29, 5 al 7. Tómelo, hermano, tómelo. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad en la cual os hice transportar. ¿No es cierto? Seamos buenos ciudadanos bíblicamente hablando, obvio, ¿no? Y rogad por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Mira, hermanos, los padres de Moisés no temieron al decreto. Bueno, acuérdense del contexto, ya se lo dije, pero creo que de pronto quiero hacerlo en énfasis. ¿A quién les estaba hablando? A los que iban para Babilonia 70 años. Y les dice, hagan esto, no se enreden la vida, hagan esto. Mira, hermano, los padres de Moisés no temieron al decreto del rey de matar a los niños hebreos para que no se propagasen. Muchos, incluso cristianos, hoy habrían dicho, mejor no tener hijos. ¿Para qué vamos a traer unos hijos para que los maten? Eso hubieran dicho la mayoría de cristianos hoy. O como hoy dicen, ¿para qué vamos a traer hijos a sufrir al mundo? ¿No es cierto? Eso dicen. Esos son los argumentos. Sin embargo, los padres de Moisés no temieron. Obedecieron a Dios y recibieron la herencia de Jehová con fe, hermanos. Hermanos, usted y yo también debemos mirar, y ya lo vimos, pero se lo recuerdo, el ejemplo de esas valientes mujeres parteras, que temieron a Dios antes que a la orden del rey de Egipto, hermano. Mujeres sencillas, hermano. Y protegieron la vida de los niños. Y el Señor se agradó de ellas.
Nada de poder, nada de esto. Fe, hermanos, fe. Fe sobre el temor. Amén. Mire, hermano y hermana, sea cual sea nuestra circunstancia, en persecuciones, con leyes contra nosotros, decretos tiránicos, imposiciones, cárcel, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos poner su palabra antes que cualquier opinión o filosofía humana. Cristo como nuestro Señor, sobre todo. Allí Él también nos guardará y preservará su reino, hermanos. Porque hay cosas muy superiores que nosotros, hermanos. El reino de Dios, hermanos. El reino de Dios. El Señor está haciendo algo por allá arriba, hermanos. Aquí en la tierra está gobernando todo, hermanos. Entonces nosotros debemos ser parte de eso. Tirar para el mismo lado del Señor. No tirar contra el Señor, hermanos. Amén. Hermanos, Él nos va a guardar, Él va a preservar su reino. Que nos diga: bien, buen siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, no temamos a los decretos. Es una bendición que hayan buenos gobernantes. Ojalá los hayan, pero puede que no los hayan, hermanos. Puede que no los hayan. El principio sigue siendo el mismo, hermanos. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Cristo por encima del César, hermanos. La fe sobre el temor, hermanos. Hermanos, Cristo es el Rey de Reyes, hermanos. Miren, no hagamos como los fariseos. No tenemos más Dios que César. Más rey que César. Hermanos, aprendamos de estas cosas. Aprendamos de los padres de Moisés, que por la fe, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Señor, ayúdanos, por favor, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Perdónanos por el temor servil a los hombres, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Estamos en tiempos realmente fáciles, Señor. Seamos sinceros, no estamos en tiempos difíciles. Sí, hay ciertas presiones, algunas cosas, pero en realidad, Padre, no se acerca ni siquiera a lo que sufrieron en este caso los padres de Moisés, Señor, las parteras, Daniel, los amigos de Daniel, los padres de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Señor, ayúdanos a ser valientes. Estamos en lo poco, ayúdanos a ser fieles en lo poco, porque si vienen cosas difíciles, si no hemos sido en lo poco fieles, Señor, difícilmente lo seremos en otras cosas. Según la Biblia, eso no va a pasar. Te lo pedimos, Padre. Obra en nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.